Efesios, capítulo 4. La palabra del Señor, búsquela ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Efesios, capítulo 4. Dice así la poderosa palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Inclinen su rostro, cierra sus ojos por un momento. Padre, Santo, puro y verdadero, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos ante tu presencia, Dios mío y Señor mío, una vez más, y esta vez es para darte gracias, Padre. Gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia. Muchas gracias, Señor. Bendícenos a través de tu palabra. Tu palabra, Dios mío, es el alimento sólido para nuestro espíritu, Dios, que fortalece nuestra fe. Te ruego, Señor mío, Dios mío, que a través de tu Espíritu Santo tú uses mi vida para la edificación de la iglesia. Que yo hable conforme a tu palabra, lo que tú quieres que hable y no lo que yo quiera hablar, Señor. Y a todos los que están del otro lado, tanto los que están aquí en tu casa, como los que están conectados y los que van a oír tu palabra en cada hogar, en cada ciudad, en cada nación, yo te ruego que por el mismo Espíritu Santo tú traigas a sus vidas, mi Dios, un espíritu educable, un espíritu enseñable, que a nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida en cada corazón, para que así cumpla el propósito para la cual es enviada, Señor. Amén. Muchas gracias. Todo te lo pido en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Recuperen sus asientos, por favor. El título de la palabra del Señor es La vida terrenal del creyente en la iglesia. La vida terrenal del creyente en la iglesia. Y voy a leer en el libro de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2, un versículo paralelo que dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El libro de Efesios es un libro que habla acerca de la unidad. La unidad que debe haber en los miembros de la iglesia. ¿Y qué cuesta? Una de las cosas que más cuesta es la unidad. Y la unidad tiene que ser la unidad del Espíritu. Por eso, si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios,
jamás uno va a poder estar unido a esa persona, jamás. Jamás, porque esa persona tiene otra forma, otra manera. No, no, no. Lo que nos une, de lo que habla aquí es la unidad del Espíritu. Pablo siempre decía, sed de un mismo Espíritu. Entonces, por eso la importancia de que cuando uno llega a la iglesia, siempre se le enseña que debe recibir el Espíritu Santo de Dios. Que dijo Pedro, cuando se levantó en Hechos capítulo 2, una vez que vino el Espíritu Santo, dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces, si usted lo llamó el Señor, tiene que pedirle, Señor, si tú me has llamado, Señor, dame el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es nacer de nuevo. Eso es lo que nos coloca en la iglesia del Señor. No podemos estar en el templo nomás, no. La iglesia del Señor tiene que ser, por eso la graficó como el cuerpo. Dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Amén. Santo es el Señor. Entonces, por eso, hermanos míos, que en toda la Biblia se habla de la unidad. Jesús el Señor dijo, una casa dividida contra sí mismo no permanece. Todo reino dividido contra sí mismo no permanece. Y así ha sido por los años. Así ha sido por los años, hermanos, todos los 6 reinos que hemos tenido hacia atrás, todos se han dividido. Y todos han caído. ¿Por qué? Por la división. Porque uno quiere hacer una cosa, el otro tiene otras intenciones, y es lo mismo en el hogar, es lo mismo en la familia, lo mismo en los matrimonios, es exactamente igual. No porque estemos en la iglesia, quiere decir, hermano, que estamos seguros. No. Si no vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, hermano, estas cosas pasan y es una realidad dentro de la iglesia. Entonces, por eso la importancia de no solo entender la palabra, sino de vivir la palabra. Por eso la Escritura dice, si hablamos la palabra, vivamos la palabra. No nos hagamos jactanciosos. Entonces, la palabra del Señor es para vivirla, para escucharla y para vivirla. Entonces, la vida terrenal del creyente es la iglesia. Este es el libro que habla de la unidad, pero lo que menos se ve en la iglesia es la unidad. ¿Ya? Hace muchos años cuando llegué, quise buscar esta unidad con todos los pastores, los visité a todos los pastores y no lo pude lograr. Ninguno de los pastores me visitó a mí. Lo mismo pasa en la congregación. Uno puede visitar a todos los hermanos y tratar, pero cada cual tiene sus propias cosas, entonces se hace muy infructuoso, hermanos míos, tener esa unidad del Espíritu. Cuesta muchísimo conseguir la unidad del Espíritu. Y que hablar con otras congregaciones, porque hoy día cada congregación cree que es especial. Cada congregación cree que ellos son los únicos y que tienen que estar solos y que tienen que estar aparte, y por eso el maligno gana terreno, ¿ya? Por eso el maligno gana terreno. Los cristianos pasan y no lo miran a uno. Unos a otros no se miran. No, nosotros somos pentecostales. No, nosotros, oiga, y viera usted, los pentecostales tienen un orgullo que ellos se creen la iglesia del Señor, ¿eh? Se creen la guinda de la torta. Ellos creen que ellos son los que están súper bien, ¿ya? Entonces, como que menosprecian a todos los demás. Entonces, como son iglesias grandes, ellos menosprecian a la iglesia chica. Y en eso están totalmente equivocados. Eso es una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Y a mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Porque dice Efesios 2:20, permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y doctrina significa teología. Toda teología tiene que estar sujeta a la palabra. Toda enseñanza tiene que estar sujeta a la palabra. Si no está aquí, no me interesa. Y muchas veces está aquí en la palabra, pero está explicada de una manera distorsionada. Dice la palabra del Señor que los inconstantes tuercen las palabras para su propio beneficio. Entonces, hoy día, hermano, lo que menos se ve en la iglesia es esa unidad. Lo menos que se ve. Lo vamos a ver a través de la Escritura, hermano, porque aquí hay una palabra, hermano, que el versículo 5 y 6, hermano, 4, 5 y 6, lo vamos a ver un poco más detenidamente, y ponga usted entendimiento en la Escritura. ¿Eh? Porque cuando uno entiende la palabra, hermano, vive de acuerdo a la palabra. Hay mucha gente que hoy día no la ha entendido.
Porque hay gente que de repente, hermanos, me han invitado a algún evento y no voy, de verdad, no, lo invitamos por la iglesia y no voy. ¿Sabe por qué? Porque los cultos duran 4 horas y se van en todo el rato. El predicador lee la Biblia y después se va y empieza a contar su testimonio, empieza a hablar de sus experiencias personales y el Señor te llamó, el Señor es grande, y aleluya. Y hermano, no hay ningún entendimiento ahí, ningún entendimiento ahí. Mi espíritu queda sin fruto. Yo voy a la iglesia a escuchar lo que dice la palabra, ¿o no, hermano? ¿A qué viene usted? ¿A qué fue invitado a la casa del Señor? A escuchar la palabra del Señor. Entonces el que se sube al púlpito, le digo, predique la palabra. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. No habla de tus experiencias. Si viene alguna experiencia a la palabra, bien, puede, pero basado en pura experiencia. Entonces, hermanos míos, por eso es que la gente hoy día está confundida. Por eso es que cuando la gente escucha la palabra, muchas veces le encuentran muy duro. Es duro el pastor, o parece que está enojado el pastor. Yo he ido a congregaciones donde la gente se ha quejado con el pastor, por más que el pastor parece que siempre anda enojado. No, que el pastor predica la palabra, es muy duro. En una oportunidad, si no me equivoco, en San Juan capítulo 5, versículo 60 en adelante, el Señor estaba hablando, como era su costumbre, muchas veces hablar fuertísimo. Y le dijeron a algunos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde ahí dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces ahí uno entiende, porque la gente, hermano, quiere que los tomen en los brazos y le digan, mi niñito, ¿quiere hacerlo? Claro, ahí son niñitos, ahí son sensibles. Pero para cometer el pecado, la maldad, todo lo que hacen, ahí no son nada sensibles. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso, hermanos míos, qué importante es conocer la palabra. Y le vuelvo a repetir esto. Si hablamos la palabra, dice la palabra de Dios, vivamos la palabra. No es solo para, hoy día están muchos preocupados de cuánto saben. No es importante cuánto sepas, hermano. Lo importante es cuánto practicamos. Eso es lo importante, porque al que más sabe, más se le demandará. Cuando usted ya sabe algo, más debe hacer. No es importante eso, cuánto sé, sino cuánto practico. Si sé poquito, Señor, pero lo poquito que sé, que lo pueda practicar, que lo pueda vivir. Eso es lo que importa. Pablo entonces está hablando, hermano mío, algo fundamental y dice el primer versículo, yo pues, estas son las cartas que se le llaman las cartas de la cautividad. Pablo estaba preso cuando escribió estas cartas. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y este hombre, hermano, recuerde que fue un hombre que fue llamado por Dios. Fue un hombre consagrado para Dios. Fue un hombre que la mayoría de los libros que tenemos en la Biblia fueron de autoría, hermanos míos, de su ministerio. La mayoría de las iglesias que están aquí fueron fundadas bajo la guía del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. En sus viajes misioneros fue el que más iglesias fundó. Un hombre dedicado, un hombre consagrado, un hombre digno, hermano mío, de imitar y de escuchar sus enseñanzas. Él estaba preso por causa del Evangelio. Él no había cometido ningún pecado, ningún delito, sino que por causa de predicar la verdad había sido llevado a Roma para ser encarcelado y ser enjuiciado por las palabras que él hablaba, o sea, por el Evangelio, porque incitaba a la gente. Lo mismo que hoy en día, pues, hermano, ¿se han dado cuenta que hoy día dicen es un mensaje de odio el evangelismo? ¿Cuántos pastores han tenido que estar presos, hermanas y hermanos en otras naciones, por predicar la palabra del Señor? Es exactamente lo mismo, por predicar la palabra, ¿ya? Entonces dice, os ruego, y la palabra ruego, hermano, es una súplica, es una petición que Pablo hace. Les suplico, hermano, les pido, hermanos, ¿ya? No es una orden, ¿ya? No es una orden, tenéis que hacerlo. No es así. No es esa la connotación. Que le vuelvo a repetir, que hoy día muchos predican así y golpean duro. Entonces uno, hermanos míos, lo encuentra malo porque quiere hacerlo y no puede. Mire, es un ruego, es una petición que Pablo hace en ese momento a la iglesia en Éfeso, hoy a la iglesia del Señor en estos tiempos. Que andéis como es digno. Y la palabra digno significa que tiene un comportamiento serio, mesurado, digno de respeto. Por eso vaya usted poniendo el sentido en la Escritura. Autoanalícese usted. Debemos autoanalizar.
Porque la palabra del Señor es un cable a tierra, hermano. La palabra del Señor no nos hace saltar, ni brincar, ni no. Nos hace pensar, nos hace meditar, para que al final, cuando termine la predicación, nosotros podamos llegar a una conclusión, a una evaluación, y vernos en qué estamos bien y en qué estamos mal. Y cuando nosotros oramos al final, es para irnos con el firme propósito de esas cosas que no estamos haciendo bien, tratar de hacerlas. Porque el que va y vuelve es como la onda del mar, dice la Escritura. Son nubes sin agua. Nubes sin agua, gente sin consistencia, que va, viene, pero sigue igual, no cambia. El camino del Señor es un camino de perfeccionamiento, hermano, donde en el camino tenemos que ir perfeccionando. Entonces, así debemos andar, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la palabra vocación, hermanos míos, significa inclinación a una profesión o a una carrera. Y dice la palabra del Señor, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Ya? Y eso significa a cuando nosotros aceptamos al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando estábamos en la vida que cada cual sabe, la vida que vivía antes. ¿Ya? Hoy hemos sido llamados al camino del Señor. Hoy hemos sido llamados a ser hijos de Dios, embajadores de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo estamos representando? Hace unos años atrás, un embajador, usted sabe que en todas las naciones, la mayoría de las naciones, los gobiernos envían embajadores que nos representan en otras naciones. Y hace poco un embajador en sus funciones lo vieron tomándose una cerveza. Inmediatamente fue sacado de su cargo. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vocación? ¿Cómo estamos comportándonos, hermanos míos? No según su opinión, no según su evaluación, sino hacia los demás. Porque ahora la gente sabe que usted es cristiano, la gente sabe que usted viene a la iglesia. Santo es el Señor. Entonces, obviamente, hermano, por eso le digo que hay mucha gente en la iglesia que sigue igual y escucha esto una y otra vez, y amén, y aleluya, y puede aceptar, y puede decir amén, y gloria a Dios, y lo que quiera, pero sigue igual. Entonces, hermanos míos, tome en serio la palabra del Señor. Si hasta aquí no lo ha tomado en serio, tómelo en serio, por favor. Porque cuando usted tome en serio las cosas de Dios, Dios entonces le va a tomar en serio a usted. Entonces, obviamente, el primer versículo, hermanos míos, mire, por eso me gusta buscar los significados de la palabra. A mí me gusta para mí primero, para entenderlo yo. Porque el que parte, reparte, toca la mejor parte. La palabra del Señor siempre, les digo, vino de allá, aquí. De aquí a aquí y de aquí hacia allá. No es sacar la Biblia y decirles a ustedes. Recuerden que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que corta para allá y corta para acá. Eso es tanto para usted como tanto para mí. Santos al Señor. Pero sí se lo puedo decir con confianza y seguridad, que desde el día en que me convertí al Señor, toda mi vida he luchado por ser diferente, por cambiar, por una buena conducta, por tratar de hacer lo que mi Señor me manda. En algunas cosas lo he logrado, en otras no, y sigo insistiendo, y sigo adelante, y lo sigo superando. Ahí vea usted si lo hace o no lo hace. Porque eso es el camino del Señor, hermano. Es un camino de perfeccionamiento. No seguir igual como cuando llegamos, sino que dejar que el Señor trate y trabaje en nuestras vidas para que su Espíritu Santo se pueda mover en nosotros y el Señor nos pueda usar. Porque esto es, hermano mío, vocación. Y vocación usted lo puede ver muy bien. ¿Cómo habla usted cuando usted va a la municipalidad? Vamos a poner dos ejemplos que son los más complicados que hay hoy en día. O cuando usted va a un servicio de salud pública a atenderse. ¿Cómo atienden esas personas? Son contadas las personas que están ahí que tienen vocación, que tienen un trato dulce, amable, cálido, que no solo porque se le paga, sino que va más allá de lo que deben hacer. Que usted es grata a la persona, que usted quisiera volver a cuando vaya otra vez, ojalá me toque la misma persona, después va de nuevo y le toca otra persona agria, desagradable, atrevida, agresiva en su forma de hablar. No tiene vocación. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en nuestra vocación? ¿Cómo, hermanos míos, nos relacionamos? ¿Cómo somos hacia los demás? ¿Los demás ven vocación en nosotros? ¿Tenemos un trato grato, amable con los demás?
o somos igual de agresivos y prepotentes que ellos? Que estas personas. ¿Qué cree entonces que las personas van a decir? Por eso le digo, no se pongan en el lugar suyo, pónganse en el lugar de aquella persona que sabe que usted es cristiano. Que tiene que haber un trato distinto, diferente. Que si llevo, hay muchos que se jactan, llevo 20 años sirviendo al Señor, llevo 30 años, ¿y de qué le han servido si todavía está igualito? Porque le vuelvo a repetir, Jesús el Señor dijo, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es válido. Porque según mi opinión, yo soy el mejor pastor, hermano. Yo soy el mejor esposo, soy el mejor padre, soy el mejor trabajador, porque nadie habla mal de sí mismo. Eso no es importante. Lo importante es que nosotros tenemos que preocuparnos de qué es lo que dicen los demás de nosotros. Si verdaderamente ven que hay vocación. Y cuando hay vocación, hermanos míos, hay un trato diferente, distinto, preocupados de la persona, porque nosotros, hermanos, le vuelvo a repetir, somos hijos del Señor hoy día, somos embajadores del Señor. O sea, hermanos míos, tenemos el ministerio de la reconciliación, el evangelio es de responsabilidad, hermanos. El evangelio no es venir a la iglesia e irse, sino que siempre tenemos que estar preparados para poder compartir el evangelio, la palabra, y demostrar no solamente con palabras que somos hijos del Señor, sino demostrar con los hechos, en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de vivir, totalmente diferente a los del mundo, porque hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a iglesia, sobre todo en el trato, en el hablar, que la gente diga, oiga, usted ve algo diferente, pero no que digan, para ser como usted, prefiero no ir a la iglesia, porque estuve en una iglesia así, hermano, y yo después entendí por qué lo decía. En esa cuadra, hermano, donde ella vivía, nadie quería ir a la iglesia por ella. Porque venía a la iglesia, tomaba la Biblia, venía a la iglesia, pero su boca era sucia, a todos los garabateaba en su casa. No tenía paz con nadie en la casa, vivía peleando, y eso se escucha, por hermano. Alábelo si puede. Entonces, hermanos míos, y aquí, aleluya y gloria a Dios. No es importante eso, hermano. Aquí nosotros venimos a aprender. Aquí usted cuando viene a la casa del Señor, el Señor aquí le va a hablar y le va a decir que Él sabe y Él ve lo que usted hace en lo oculto. Él lo sabe y no le gusta. Eso es perfeccionamiento, cuando yo escucho y sé que estoy mal y cambio. Porque si no, quiere decir que me da lo mismo lo que tiene que decirme la palabra de Dios. Entonces eso no es respeto hacia Dios ni a su palabra, hermano. Cuando uno respeta su palabra, uno procura cada día ser diferente, procura ser mejor. ¿Vamos a cometer errores? Por supuesto que, hermano, vamos a cometer errores. No vamos a vivir en el error. Nos vamos a caer, pero no nos vamos a quedar y nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. Entonces, es tratar, hermano, es tratar. Eso es. No lo vamos a lograr hasta el final. Entonces, del 1 al 6, la unidad de la iglesia mediante una vida santa. Y del 7 al 16, mediante la diversidad de los dones que contribuyen al bien común. Eso es la iglesia. Y uno que cuesta ver eso en la iglesia, pues, hermano. En 4 o 5 y en la iglesia hay 20, 30 hermanos. ¿Y qué pasa con los demás, digo yo, hermano? Si escuchan la misma palabra. Si dicen que los llamó el mismo Dios. Entonces, cuando alguien, hermano, ha conocido a Dios, la vida cambia, la vida es transformada, de verdad que sí. Hay una consistencia, hay un Espíritu Santo de Dios moviéndose. Si no, el Espíritu Santo rechaza. Porque no hay una calidez, porque no hay una vida de acuerdo a lo que Dios manda. Cuando vivimos en el error, el Espíritu Santo se aleja de nosotros, hermano. Se aleja de nosotros. Y esa es la gracia más grande que Dios le ha dado al cristiano. La gracia de Dios. Su Espíritu Santo, bendito y precioso, por el cual nosotros podemos ser distintos, diferentes en cuanto al trato. Muchos hoy día, hermanos míos, he estado con personas que son de tendencia y dicen, no, que les decía recién que los pentecostales, ellos se creen la creen de la creen, por hermano. Porque las mujeres usan pelo largo y falda larga, ellas creen que son las mejores cristianas. Hermano, yo he estado ahí, donde las he visto, vestidas de apariencia y su boca sucia. Yo he estado ahí cuando, hermanos, se ponen a hablar del Señor y a puros garabatos hablan. He conversado con el esposo de ella y mira cómo los trata. ¿De qué sirve la apariencia? No vale la apariencia, hermano. No sirve la apariencia. Sirve la esencia de la persona. Por eso Pablo dice que cuando habla a las mujeres, dice que no sea vuestro atavío
las formas de vestirse. Obviamente Pablo también habla de eso, porque había mujeres en ese entonces que iban a la peluquería y se hayan peinados ostentosos y vestidos lujosos y querían presumir en la iglesia. Por eso Pablo la confronta y le dice, no le dice, vuestro atavío no sea el externo, de oro, de perla y de cosas así, sino, dice, en el interno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y cuesta encontrar gente así, por mano. Cuesta encontrar varones así, mujeres así, que cuando hablen uno quede maravillado y quiera seguir escuchando. La mayoría de la gente es agria para hablar, es agresiva, es ofensiva, y más encima, peor, sucios de boca para hablar. ¿Cómo va a predicar el evangelio así, hermano? ¿Cómo vamos a estar mostrándole a la gente que hay una vocación? Cuando alguien tiene vocación, hermano, se nota y todos hablan bien de nosotros. Oye, esa persona ama lo que hace. Esa persona se nota, yo la he visto. Oye, es una persona tan tierna. Cuando alguien pasa a la casa lo atiende súper bien, es amorosa con todos. Pero cuando es lo contrario, también hablan. Entonces preocupémonos de esas cosas, hermanos míos. Por eso dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos míos, esta palabra siempre es libre. Usted puede tomarla o puede dejarla pasar. Pero recuerde que las consecuencias de hacerlo o no hacerlo, también las vamos a vivir nosotros. Si usted quiere la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, todo lo de Dios, hermanos míos, nosotros tenemos que obedecer a su palabra. El otro día se nos ministró una palabra acerca de la obediencia. No se agrada tanto de Dios de los sacrificios como de que se le obedezca, hermano. Amén. Eso sí le gusta al Señor, la obediencia. Y la obediencia es entender que cuando Dios te está diciendo, hazlo, lo haces y punto. Es que, no. Obediencia al Señor. Aunque nos cueste, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo. Santo es el Señor. De la vocación con que fuisteis llamados. Mire, el 2, recién vamos a pasar al 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Por eso la mayoría de veces las personas no se pueden soportar, porque unos a otros no se pueden ver, porque no tenemos un carácter humilde, por más. ¿Ya? No tenemos un carácter humilde. Cuando el Señor dice, hermanos míos, Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuánto hemos aprendido de Él? ¿Cuánto, hermanos míos, nos hemos preocupado de ver? Porque no es primera vez que se nos habla acerca de la humildad, de la mansedumbre. Estoy seguro que no es primera vez que escuchamos esto. Lo hemos escuchado de distintas formas y maneras por diferentes predicadores y aún más cuando nosotros leemos la Biblia. A ver si hay humildad en nosotros. Eso es lo que menos hay en nosotros, hermanos. Eso es lo que menos hay en la iglesia. Lo que más hay es todo lo contrario, es arrogancia. Hermano, el carácter del Señor era un carácter firme, no arrogante, no prepotente, no agresivo. Él era humilde, él era sencillo en cuanto a la forma de vivir. Él nunca presumió de nada, nunca presumió de nada. Por eso, hermanos míos, que se generan los conflictos en las iglesias por caracteres. Porque cada cual más tieso de mecha que el otro, por más. Porque nadie quiere ser menos que el otro. Entonces, hermano, aquí Pablo dice, enseña cuál es la manera de andar, hermano. Como nosotros hemos sido llamados. Porque a veces, como le digo, somos lo más indisciplinados que hay nosotros e irreverentes. Y seguimos para adelante. Y escuchamos, sí, amén. Y seguimos igual. Y no hay cambios. Porque para que haya cambios en esto, primero que nada, hay que tomarlo, analizarlo, y mañana, si usted nota que no hay esa humildad de usted, pues si está bien en humildad no es problema. Pero si está mal en esa área, ir a la oración, ir al ayuno, ir a la búsqueda de Dios, acercarse a Dios y pedirle al Señor, y le aseguro que Dios le va a ayudar. Y le aseguro que se va a llenar de esa humildad. ¿Sabe por qué?
Porque esto, hermanos míos, es algo que cuando usted se acerca a Dios y usted quiere obedecer a Dios, quiere servir a Dios, quiere tener la gracia de Dios, dice su palabra, que Él da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Ahí sí que analícese usted si hay o no hay gracia de Dios en su vida. Si esto es duro, hermano, esto es fuerte. Pues son las enseñanzas de la palabra, hermano. Porque si no entendemos ni siquiera fuerte, suave, tierno, dulce, algunos no entienden de ninguna manera, hermano. Y el propósito es de que entienda para qué, para que pueda saber y disfrutar lo maravilloso que es, hermanos míos, de que cuando se predique la palabra, uno pueda alabar a Dios y glorificar a Dios y no sentirse incómodo, porque la palabra le está llegando a usted. Si ya con los años que llevamos ya estas cosas deberían estar aprendidas ya, por hermano. Deberían estar aprendidas. Deberíamos haber aprendido la humildad. Humildad es aprender a callar, hermano. El Señor dice que como oveja, eso es lo que, por eso es la figura de la oveja, por hermano. ¿Es oveja o cabrito usted? Porque las ovejas tienen ese carácter. Yo las he visto y he estado en el sur y he visto cuando, hermanos, los llevan al matadero. He visto cuando los corderos los llevan al matadero, no gritan nada, no hablan nada, no patalean, no muerden, no son agresivos. Esa es una oveja. Los cabritos son diferentes. Entonces, esa es la figura del Señor. Como oveja, dice, fue llevada al matadero. Y eso se refiere, no abrió su boca, no insultó, no ofendió, no vino y llegó y cortó, que él podía haberlo hecho al descender el fuego al cielo y luego hubiera consumido a todo. Entonces, caramba, que nos falta a nosotros, hermanos, la humildad cuando nos dicen algo. ¡Ay! Saltamos, hermanos, y somos peores que la gente que no está ni siquiera en la iglesia, hermano. Actuamos peor. Entonces, no es un carácter. Si actuamos así, entonces quiere decir que no hay un carácter humilde en nuestras vidas, hermano. La mayoría de la gente en la iglesia es agresiva, hermano. Uno escucha, yo escucho cosas, hermano. Un día sin querer me subí, me conversé con una persona, me dice, me topé en una persona, me dijo, una ovejita suya, dijo, me topé en un colectivo con ella y viera, a puro garabato y hablando. Tuve que besar la cabeza, no, pues bueno, algún día entenderá. ¿Se da cuenta, hermano? Y no es que yo ande averiguando cosas, por hermano, sin querer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la segunda parte es parecida, mansedumbre. Mansedumbre. Entonces, como, mire, note bien, se lo voy a volver a leer. No importa si no avanzamos mucho, pero lo importante es la idea es entender, porque estoy explicándolo de una manera bien clara. Nadie puede decir qué quiso decir el pastor. No, qué es lo que quiere decir la Biblia. La instrucción que tiene la palabra es esa. Pablo, hermano, hace un ruego a la iglesia, hace una petición de andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y hermano, esta palabra me gustó mucho, digno, que tiene un comportamiento serio, mesurado y digno de respeto. Con toda humildad. Esta es la manera de andar, hermanos. Con toda la humildad. No aquí, porque aquí, oiga, nos sentamos ahí, todos nos vemos muy tiernos y humildes. ¿Ah? Aquí este ratito, no. En la forma de vivir. En la forma de vivir. Y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 11 de Mateo. Capítulo 11, versículo 29, dijo el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí, hermanos míos, tenemos nosotros el ejemplo del Señor. Y recuerden que eso es lo que hay que imitar. No vamos a llegar nunca a la perfección de nuestro Señor, por supuesto que no. Pero hermano, que en el camino se note, hermano. Se note que hay un poquito, por lo menos, de humildad. Y humildad, hermano, es saber reconocer nuestras debilidades, nuestra flaqueza y nuestros errores. Eso es humildad. Lo contrario es no reconocer y creernos mejor que los demás. Y menospreciar a otros y hablar siempre de los demás, como si los otros fueran así. Yo no. Eso quiere decir que yo soy súper manso, soy súper humilde. Cuando hablo que este, no, hermano, quiere decir que yo soy mejor que ellos. Humildad, hermano, hay que tener para reconocer mis debilidades, mis flaquezas, mis errores. Eso es humildad.
Entonces el Señor nos da el ejemplo ahí. Él, manso, aprendan de él. ¿De quién tenemos que aprender? Del Señor. Él es el modelo, Él es el ejemplo. Si nosotros lo miramos a Él. Ahora, fíjese, hermano, los beneficios de aprender de estas dos cosas fundamentales. Hallaremos descanso para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestra... Entonces vamos a andar tranquilos. Vamos a estar tranquilos, no va a haber problema, no va a haber dificultad. Vamos a estar en paz, cuerpo, alma y espíritu, mente. Vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos. Esos son los beneficios, hermano, de aprender del Señor, de la humildad y de la mansedumbre que tiene el Señor. Entonces, luego dice, soportándoos, porque esa es otra cosa, hermanos míos, que nos enseña la palabra del Señor. Y varias veces lo dice, soportaos los unos a los otros. ¿Ah? ¿Y por qué habla de soportarnos? Porque obviamente, hermano, tenemos diferentes caracteres. Unos más agrios, unos más pesados, otros más simpáticos, otros son más serios, otros son más risueños, otros son más pesados, otros son más, hermanos míos, más agradables. Porque dentro de la obra del Señor, aquí en el grupo de la familia de la fe, todos somos distintos, todos somos diferentes. Entonces dice, soportaos. No dice que tenemos que soportarle nomás, o que tienen que soportarnos. Soportaos. ¿Por qué? Porque no hay ninguno, hermano mío, que aquí pueda decir que le caemos bien a todos, ¿ah? Que somos como un botón de oro. ¿Ya? Entonces, por eso, hermanos míos, para que haya unidad en la iglesia, tienen que estar estas cosas. Tenemos que vivir con humildad, tenemos que aprender a ser mansos, porque he estado en congregaciones donde la gente lo único que hace, viven peleando, viven discutiendo. A la salida de la iglesia, viven peleando, viven discutiendo. Entonces, soportándonos, dice los unos a los otros, con paciencia. Y la palabra paciencia, hermano mío, es la capacidad de soportar algo molesto. Porque somos molestos, por mí. ¿O usted cree que usted, todos la quieren porque usted es la reina, que yo soy el súper, que tengo un carácter súper hermoso? Pues le vuelvo a repetir, según yo, según usted, a lo mejor cree que todos están contentos y conformes con su forma de ser. No, hermano, somos hartos desagradables muchas veces. Y harto que molestamos con las formas de hacer, con las formas de actuar que tenemos. Obviamente esas cosas hay que soportarlas. Por eso nos manda la palabra, a soportarnos los unos a los otros. Que el Señor me los bendiga. Amén. Están aquí todavía, ¿no? ¿Ah? Hay que soportarse, hermano. Por eso no diga, no, que tengo que soportarle este video. Cuando escucho a esa gente, yo lo confronto y digo, ¿y usted? ¿Y usted es muy agradable, muy simpático, muy simpática? ¿Usted no tiene error, no tiene defecto? No, hermano, entendamos eso bien. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que hay que apuntar así. Tengo que soportar a la hermana, pero la hermana me tiene que soportar a mí también. Usted tiene que soportar al hermano y el hermano tiene que soportarlo a usted también. Santo es el nombre del Señor. Porque tenemos cosas bien negativas y bien feas en nuestra forma de nuestro carácter. Y lo que es peor, muchas veces nosotros notamos, pues, hermano, pero los demás sí nos damos cuenta. Porque los errores en nosotros son lo más notorio que hay. Y imagínense, hermano, que nos juntamos 2 horas aquí nomás. Imagínense si tuviéramos como el pueblo de Israel todo el día. ¿Se imagina, hermano, los problemas, los conflictos que habían ahí? Santo sea el Señor. Entonces, eso, hermanos míos, es importante. Soportados los unos a los otros. Soportados con paciencia. Y esa es la capacidad de soportar algo molesto. Porque hay gente bien molesta en la iglesia, hermano. ¿Ah? Que creen que no es así. ¿Ah? Pero son molestos. Santo sea el Señor. Ya está. Entonces, luego dice, solícitos en guardar. Mire, esto que es importante, hermano. Solícitos en guardar, y en esto sí que yo se los encarezco, hermano. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es maravilloso. ¿Sabe por qué, hermanos míos? Porque cuando eso es así, entonces está la bendición de Dios, está la presencia del Señor. No me imagino que el Señor quiera estar en un lugar donde todos viven peleando, donde todos viven discutiendo, donde todos viven palabreándose, donde todos viven hablando mal del otro. No me imagino. Hay una alabanza que dice así. ¿Ah? Yo quiero una iglesia donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Donde haya, hermano mío, gente de verdad que esté dispuesto a vivir de acuerdo a lo que manda el Señor. De acuerdo, hermano mío, que venga a la iglesia a lo que viene. Que entienda, hermano mío, que así como yo tengo necesidad de Dios y tengo errores y defectos, el que está al lado también los tiene. Aleluya. Y que yo no viva hablando de sus errores ni de los otros,
sino que viva preocupado de los propios míos. Aleluya, porque así como yo tengo que soportarlo a usted, usted me tiene que soportar a mí también. Y todo esto va en que, cuando dice solícitos, hermanos míos, significa, yo estas palabras me gusta mucho buscarlas porque no las entiendo mucho, entonces me gusta buscarlas. Yo era una persona que está dispuesta, una persona diligente. Es una persona, hermano mío, cuando está solícito, es una persona que está dispuesto. Y dice, solícito, dispuesto a guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. No hay cosa más maravillosa, hermano, que estar en la iglesia y poder así estar como estamos hoy día. Amén. Amén. Sin tener a nadie gritando, ven, aleluya, viva Cristo, vaya. Hermano, está en una iglesia que con esa gritadera llegan a despertar hasta los que están durmiendo. Dios mío, hay que tener paciencia, hermano. Fíjese que, y eso es una gran, hermano, yo he estado en lugares así, me he venido, hermano. Es una feria, hermano, es una verdadera feria, una gritadera que arma. No hay cosa más linda, hermanos míos. A mí cuando la gente es así, a mí me saca de esa paz. Porque el Señor produce paz. Cuando Él está, hermanos míos, Él produce paz. ¿O no es así? Y qué rico estar, hay algunos que sienten tanta paz que se quedan dormidos, hermano. Tanta es la paz que hay. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, qué maravilloso es, hermanos míos, cuando el Señor está. Y no solamente le hablo de aquí, también en el hogar. Es rico cuando uno está en esa paz, hermano, y escucha las bullas, las músicas y todas estas cosas. A mí cuando viene esta fiesta, hermanos míos, usted escucha música por aquí, por allá, y eso me dan ganas de tener una casa por allá en el cerro, hermano. Santo es el nombre del Señor, porque eso lo saca de la paz a uno, de la tranquilidad. No hay cosa más linda que tener el hogar en paz. No hay cosa más linda que la iglesia esté en paz, aleluya, porque ahí está el Señor, ahí está la presencia de Dios, ahí está la gloria de Dios. Y la paz es un fruto del Espíritu que debemos cultivar y que debe estar en nosotros. Paz aún en medio de las tormentas, paz en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Entonces, solicito una persona dispuesta, hermano, que cuidemos la unidad del Espíritu. Le vuelvo a repetir, la unidad del Espíritu. Sed de un mismo Espíritu. Bueno, vamos a ir más adelante. El versículo 3. Vamos a ver San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, hermano. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esto, hermano, ahí en San Juan, capítulo 17, es la oración sacerdotal del Señor. Cuando Él estaba a punto de irse, Él ora por sus discípulos. Y el anhelo del Señor, por eso les vuelvo a repetir, el deseo del Señor, aleluya, es que todos, no importa si hayan 5 o hayan 1000, que haya unidad del Espíritu. Cuando está esa unidad del Espíritu, hermanos míos, es el vínculo. Mire, hermano, el vínculo de los hermanos. Esto es un vínculo. Esto es un vínculo. Es una relación que nosotros tenemos como hijos del Señor. Porque si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios y tenemos el mismo Espíritu y nos preocupamos, entonces va a haber paz. Entonces va a ser grato, va a ser agradable el poder venir a la casa del Señor. Es maravilloso cuando hay unidad del Espíritu, iglesia. Ahí se mueve el Señor. Ahí está la paz del Señor. Y eso nos llena, nos inunda. ¿Por qué, hermano? Porque usted sabe la vida, usted vive la vida así, allá afuera la vida está toda rápida. Todos corren, todos van para allá, para acá, es todo tan rápido. Y problemas por aquí, problemas, dificultades en la casa, en el trabajo, donde sea. Y no hay cosa más rica que llegar a la iglesia, hermano. Y descansar, porque eso dijo el Señor. Venid a mí, todos los que estáis cargados, cansados y trabajados, yo los hago descansar. Y no hay cosa más rica que estar aquí, escuchar la palabra, hermano, y sentir esa paz del Señor, esa paz interna. Aleluya, gloria al Señor. Que aunque se esté cayendo el mundo a pedazos, no importa. Hay paz dentro. La paz es algo espiritual, hermano, es algo interno, algo interior. Que pase lo que pase, no nos permite desesperarnos. Aleluya, gloria sea el que vive para siempre. Entonces, por eso el Señor, cuando ora, Él pide al Padre que todos, hermanos míos, los que han de creer en Él por la palabra, hermano, por la predicación, dice, sean todos uno, así como tú y yo, uno. Es una unidad, hermano. Alabado sea el Señor. Les vuelvo a repetir, el Señor Jesús dijo,
Una casa dividida contra sí mismo no permanece. Y todo reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Entonces, una iglesia, hermano, que está unida, aleluya, una iglesia que los miembros están en la unidad del Espíritu, gloria sea el que vive para siempre, eso no lo destruye nadie. No hay diablo que se pueda meter ahí. Amén, iglesia. Amén. No hay diablo. Por eso le vuelvo a repetir, la unidad es la unidad del Espíritu, no de mente, de pensamiento, porque les pongo un simple ejemplo. Yo a lo mejor quiero pintar ese color y otro quiere pintar de otro. Eso está bien. Es la unidad del Espíritu, porque somos personas pensantes, distintas y diferentes. Pero nos reúne aquí la unidad del Espíritu. Amén, iglesia. Amén. Gloria sea el que vive para siempre. Entonces tenemos que estar dispuestos a cuidar esa unidad. Eso quiere decir tratar de no hacer nada para que eso se pierda. No hablar del mal de mi hermano, no tratar mal a mi hermano, a mi hermana, no ser áspero, no ser agresivo, no ser una persona desagradable para mi hermano. A eso significa mantener y cuidar la unidad del Espíritu. Que no, hay que aguantarse, aguántese. Así como otros también se aguantan de decirle cuántas cosas a otros. ¿Por qué? Por las cosas que llevamos negativas en nuestras vidas. ¿Se imagina si todos nos dijéramos aquí, anduviéramos, oye, usted y usted? Entonces, hermanos, no habría ninguna paz. Y el Señor, ¿sabe lo que haría? Me retiro de aquí. Y si Él se va, yo me voy con Él. Santo sea el Señor. Porque a mí me gusta que Él esté aquí. Porque Él es el que hermosea este lugar, iglesia. He estado, le vuelvo a repetir, he estado en lugares donde Él no está. Estuve en cierto lugar congregado por 2 años, donde un día hicieron, cerca de un cerro por ahí, hicieron una reunión técnica. Habrían unos 8 personas ahí. Y me fui a dar una vuelta, yo a disfrutar de la naturaleza, de la creación de Dios. Y cuando vuelvo, hermano, venían como a 100 metros de distancia. Y se escuchaban gritar. Yo pensé que está, gloria al Señor. Dije, vino la gloria de Dios. Estaban adorando, alabando a Dios. No, hermano, cuando me acerqué un poquito más, viera la pelea que tenían, hermano. Viera las palabras que usaban los hermanitos, hermano. Y se supone que ellos eran los que administraban la iglesia. Por eso esa iglesia ya no está, hermano. Por eso no está. Porque ellos no fueron preocupados, no estuvieron dispuestos a cuidar la unidad del Espíritu. Porque cuando alguien cuida la unidad del Espíritu, cuida su boca, de no decir nada hiriente, ofensivo, agresivo que pueda herir a otro. Se la muerde antes. Dios bendito sea su nombre para siempre. Entonces, hermanos míos, por eso que cuando los veo discutir y después aleluya y gloria a Dios. No, hermano, no es así. No es así. No es la petición que está haciendo el apóstol Pablo. Esa es la petición que está haciendo y que nos está haciendo a nosotros hoy día, a todos los que estamos aquí. Ahora dice el 4, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 3 cosas fundamentales e importantes aquí. Un cuerpo. Este cuerpo. Lo que Dios creó es perfecto. Este cuerpo está comprobado científicamente que es la máquina perfecta. Un cuerpo bien concertado, fíjese, hermano, usted va, se mueve hacia donde usted quiere. Si yo hago estos movimientos hacia allá, no es porque el pie quiso ir hacia allá. Todo va de aquí. La cabeza es la que dirige el cuerpo. Las órdenes al cuerpo se dan desde aquí. Por eso Jesús al Señor dijo, la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza. O sea, la iglesia se tiene que mover hacia donde el Señor quiere. Amén. ¿Amén? Amén. No hacia donde los hombres quieren. Y hoy día los hombres están moviendo a la iglesia a lugares que el Señor nunca los ha movido. Por eso que, hermanos míos, es un cuerpo deforme. Santo es el que vive. Y este cuerpo está bien unido, está bien concertado. Entonces, mi cuerpo, todos los miembros están unidos por las coyunturas, dice, que se ayudan. Y las coyunturas, habrémonos entre nosotros, los hermanos. Los hermanos estamos para ayudarnos unos a otros. No estamos para dañarnos unos a otros. Santo es el Señor. Entonces, así como este cuerpo, hermano, es perfecto, así también la iglesia es un cuerpo, y ese cuerpo tiene que ir todos al mismo lado. La iglesia, la cabeza invisible de la iglesia es Cristo, y la cabeza visible de la iglesia es el pastor. Por lo tanto, hermano, cuando uno, imagínense como pastor, hermano, hagamos esto, no, hagamos todo eso, no, hagamos todo, queremos hacer cosas distintas. La iglesia no avanza, porque no está unida.
Entonces cuando todos, hermanos, vamos hacia un lado, y siempre va a haber disidencia en la iglesia. Siempre, ¿no? Y por eso hay gente que se va, no, que tienen otros pensamientos, no, que el pastor aquí, no, que el pastor allá, no, que esto, y se van. Pero damos gracias al Señor, que el Señor todavía está aquí. Amén. Y Él nos ha dirigido hasta el día de hoy, y yo sé que Él está aquí. Porque si Él no estuviera aquí, hermano, yo ya no estaría haciendo esto. Porque me preocupo de preguntarle al Señor. Y aunque yo no he querido, el Señor me ha instado y me ha alentado. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel y verdadero. Porque Él me perdona, porque Él me liberta, me restaura, me anima, me fortalece, me provee. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? No porque sea mejor, es porque Él es fiel. Y Él no cambia su palabra. Por eso estoy aquí. Y toda la gloria sea para Él. Si no dirías que yo, no es por mi capacidad. Es porque Dios es fiel en su palabra, iglesia. Oh, gloria sea su santo nombre. Entonces la iglesia se mueve así. Por eso cuando ha habido división, el diablo ha dividido a la iglesia. Y eso saca a la gente. Cuando el diablo divide a la iglesia, la gente le pone oído, el diablo divide a la iglesia. El diablo, hermano mío, siempre va a utilizar personas para sacarnos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y la palabra nos enseña que hay que estar unidos. Tenga cuidado usted cuando hay alguno que se salga de esa unidad y empiece, y empiece, y se vayan a las casas y se junten. Aleluya. Tenga mucho cuidado usted, porque hasta personas que llegan hasta profetizar. No, que Dios está contigo, y Dios me habló, y Dios me mostró, y hay gente que le pone oído. Hermano mío, cuando uno mira una mirada, y por eso el pastor está aquí, no de autoridad, sino para tener el dominio, para ver a las ovejas. En el cerro el pastor se tiene que poner arriba, no se va a poner abajo. Entonces de arriba abajo ve a todas las ovejas, tiene control de ellas, para ver no solamente si alguno se le extravía, sino también alguna que está en peligro. Eso es para eso tiene el pastor ahí. Entonces cuando haya algún peligro, Dios lo avisa, y el pastor lo único que hace es decirlo. Aleluya, porque la vara que tiene el pastor no es para paliar a las ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces uno les dice, les avisa, y la gente no oye, no escucha, y lo hace y vea después, porque yo he escuchado después. Y yo sé después lo que tienen que vivir y lo que tienen que pasar, y aún así no lo reconoce. A mí cuando Dios me dice, negro hermano, es negro, blanco es blanco, y de ahí no me mueve nadie. Santo sea el Señor. Porque para eso hay que tener carácter, iglesia. Y hay que hablar las cosas tal como son. Si Dios se las está mostrando así, así hay que hablarlas. Santo es el nombre del Señor. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces el maligno siempre va a querer sacarnos de la voluntad de Dios. Con que Dios os ha dicho. Entonces el Señor nos dice que la unidad, y el maligno por allá, no le hagáis caso. No, ahí estamos escuchando. No escuchen nunca al maligno. Usted, escuche lo que dice la palabra del Señor. Viva con la palabra del Señor. Amén. Amén. Si usted vive por la palabra del Señor, el maligno se va a apartar. Después va a volver otra vez así. Voy a ver ahí sí que, ¿cómo logro destruir esta iglesia? Santo es el Señor. Entonces la iglesia, hermano, cuando los hermanos entienden que hay una unidad del Espíritu, que me hablen de este hermano, yo cuando empiezan a hablar ligerito los corto, hermano. Digo, yo no soy tarro basurero, y es mi hermano, y así como tiene defectos, yo también tengo defectos y tengo errores, y usted también, y los confronto y se acabó. Por eso me dice que es pesado, me digan lo que me digan, hermano. Yo no soy tarro basurero, ni caigo de la gracia por eso de ponerme a hablar mal de la gente. Hay que hablar lo que corresponde. Hablar de más, eso es malo. Porque ahí uno cae de la gracia de Dios. El Espíritu Santo se aparta inmediatamente de uno, hermano. Vamos, yo los corto al tiro, o sea que esto cuando quiera hablar mal. Bendito sea el que vive para siempre. ¿Sabe por qué? Porque eso daña la unidad del Espíritu. La daña. Entonces, como somos todos un cuerpo, somos todos necesarios. Somos todos útiles. Cada miembro de mi cuerpo es útil. Cada miembro. Ningún miembro de mi cuerpo me sobra. Porque Dios los puso todos perfectamente. Así es la iglesia del Señor. Amén. Así es la iglesia del Señor. Un cuerpo. Y un cuerpo tiene que moverse todos para el mismo lado, por hermano. Cuando el pastor dice esto y los hermanos para allá, otros ahí hay problemas, por hermano. Hay gente que quiere ir para otro lado, tiene otras cosas, vayan, hermano. Pero a mí no me van a mover para allá. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha dicho que no. Y si Él me dice que sí, voy hacia allá. Y si me dice que no, voy para allá. Porque es el error de los pastores. Dios me habló, Dios me dijo que para allá. Y parten los pastores para allá. Dios me habló para allá, Dios me habló para allá. Andan los pastores, no saben para dónde van, para todos lados. Movidos por las emociones y por las personas. No, hermano. No, santo sea el Señor. Recuerde que la cabeza es Cristo. Entonces, si Él quiere mover a su iglesia, Señor, ¿eres tú? ¿Tú quieres que hagamos esto? Es esta tu voluntad, porque fíjese hoy día hay gente, iglesias que nacen, se levantan y hacen una cosa, y hacen otra, y hoy día no están haciendo nada. ¿Por qué cree usted? Porque son movidos por los hombres, iglesia.
no son movidos por el Señor. Recuerden que el Señor de la iglesia se llama Jesús. Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Oh, gloria a su nombre. El Señor nuestro es un Señor ordenado, hermano. No es de desorden. A Él le molesta el desorden. La gente que hace cualquier cosa. Y hoy día no están haciendo nada. Y la mayoría de esas congregaciones hoy día ya no están. Bendito sea el Señor. Mire, entonces lo primero es un cuerpo. Luego dice un espíritu. Hay un solo espíritu, iglesia. El Espíritu Santo de Dios. Creo que tengo alguna referencia que vamos a leer. Un cuerpo. 1 Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Dice lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Esto va a la primera parte. Recuerden, somos un cuerpo. Pablo le está hablando a la iglesia en Corintio. Había muchas personas y diferentes personas, diferentes modos de pensar, todos vivimos en lugares distintos, diferentes, ni un problema. Pero la iglesia de Cristo es un cuerpo. No somos muchos cuerpos, esa es la unidad. Amén, iglesia, ¿lo entiende así? Es un cuerpo. Por eso Pablo está ordenando a la iglesia, había muchos miembros ahí. Y cada cual, hermano, como le digo, uno quiere ir para allá, otro quiere hacer una cosa, otro otra. No, no es así. El cuerpo se tiene que mover junto. Todo el cuerpo moverse hacia allá, movido por la cabeza que es Cristo. Entonces, ahora veamos, dice un espíritu. 1 Corintios 12, ahí mismo, 4:13. 1 Corintios 12, 4 y 13, perdón. Entonces dice el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hermano, esto es breve, pero todos los dones son dados por el Espíritu Santo. Entonces los dones tienen que ser movidos y, hermano mío, accionados por el Espíritu Santo de Dios. Todos los dones de Dios son perfectos y tienen que ser movidos por el Espíritu Santo de Dios. Ya, y ahora el 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. No, perdón, era 12, 13, aquí está, me equivoqué. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, Pablo reafirma, fíjense que en todas las iglesias, en Corintio, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Éfeso, en todas se le hablaba lo mismo. Por eso decía, hermano, ruego por la misericordia de Dios que habléis todos una misma cosa. Vea hoy día lo que se está hablando. Por eso cuando usted entienda esto, usted va a entender que todo aquel que hable de parte de Dios va a hablar por intermedio del Espíritu Santo. Y usted tiene que tener el Espíritu Santo para saber y entender por qué espíritu está hablando esa persona. Porque hoy día, hermanos míos, hay mucho, y el otro es el espíritu de error, que hoy día se está notando mucho, el espíritu de error. Hoy día el espíritu de error está fuertemente, iglesia. Hay muchos que están incluso haciendo milagros y predicando, sí, pero ¿por qué espíritu? Eso es lo que tenemos que saber nosotros. ¿Por qué espíritu? Y Jesús dijo, el Espíritu Santo dará testimonio de todas las cosas. Eso quiere decir que cuando usted tiene el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo usted le va a decir si es de Dios o no es de Dios. Gloria sea al que vive para siempre. Entonces, luego dice, una esperanza, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Yo creo que todos aquí tenemos la misma esperanza. Irnos un día con el Señor, a morar por una eternidad. Ser salvos, ¿verdad? Entonces, cuando todos tenemos, hermanos míos, la misma esperanza, ¿por qué tiene que haber disidencia? ¿Por qué tiene que haber, hermanos míos, confusión? Si todos tenemos la misma esperanza, el Señor nos le ofreció una cosa a uno y otra a otro. Entonces, ¿qué es lo que espera usted, hermano? Un día irme con el Señor. Y si yo le pregunto al hermano, irme un día con el Señor, es la esperanza que todos tenemos. Y eso nos debe unir, porque tenemos la misma esperanza. Gloria al Señor. Entonces, veamos Tito 2:13. Alguien que lea, ayúdenme usted para que terminemos más rápido. ¿Ya? Gloria al Señor. No quiero latearlos, hermanos míos, pero no quiero tampoco ser
y responsable y quiero alimentar bien la iglesia con la palabra del Señor. El otro día estuvo mi hermana por acá, decía, la iglesia donde está, el pastor allá él predica 10 minutos. Y cuando hay un hermano que está predicando, lo para y le dice, ya está bueno. No hay que abutacar a la gente con tanta palabra. Por eso que la gente está toda débil. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lea normal, que lo tiene, me interrumpe, lo lea el título. Amén. Tito 2:13. Sí. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Eso espera usted, ¿cierto? Amén. Es lo mismo que espero yo. Y todo cristiano, todo aquel que dice que ha sido llamado por el Señor, he sido llamado a la misma esperanza. ¿Por qué va a haber diferencia? No debiera. Ahora Hebreos 2, 10, 23, por favor. Hebreos 10, 23. Lectura del oro. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Habla precisamente acerca de lo mismo, hermano mío. Ahora dice luego, un Señor. ¿Cómo se llama su Señor? ¿Cómo se llama? Ese es mi Señor también. Entonces, ¿se da cuenta, hermano mío, por qué habla de la unidad? Dice, un Señor. Hoy día hay algunos que están presentando a otro Señor. Por eso que hay diferencias. No, hermano, si es un Señor. Y mi Señor y su Señor se llama Jesús. Y toda iglesia que dice que es iglesia del Señor, iglesia de Cristo, tiene que tener en su iglesia el señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor. Señor de señores. Él es el Señor de la iglesia. Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver algunos versículos también. 2 de Corintios 4, 5. Busque y léala, por favor, rápidamente. Filipenses 2, 11 y 1 de Corintios 1, 9. 2 de Corintios 4, 5. Filipenses 2, 11 y 1 de Corintios 1, 9. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Eso habla del señorío de Cristo. Pablo habla. El Señor de la iglesia es Jesús. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Amén. Hermanos, solo 2 versículos. Hay muchos más que hablan. Es porque si alguien no conoce y no sabe bien quién es su Señor se llama Jesús. Aquí está reconocido. Los apóstoles lo reconocieron como Señor y nosotros también le reconocemos, lo adoramos y le servimos porque Él es el Señor de la iglesia. Y un Señor, el Señor de la iglesia se llama Jesús. Aleluya. Maravilloso y poderoso nombre. Por eso es que solamente Él es el Señor de la iglesia. Él solamente puede ordenar. Él solamente se puede mover. Él puede hacer lo que quiere dentro de la iglesia. Porque Él es el Señor de la iglesia. Aleluya. Ningún otro Señor. Jesucristo es el Señor. Él es el que manda. Él es el que ordena. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. A Él le honramos, a Él le glorificamos, a Él le servimos. Todo lo que hacemos es por Él, de Él y para Él. Y Él es el que nos ordena. Bendito sea su nombre. Ahora dice, un Señor, una fe, un bautismo. 1 de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esta es la fe que todos debemos tener, ¿no? Amén. Ser un día salvo. El Señor dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Y esa es la fe que tenemos que tener todos. Entonces, hay acuerdos, se da cuenta, todos decimos, amén. ¿Por qué? Y esa es mi fe. Esa es mi fe. No hay otra fe. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en las Escrituras, iglesia. No en lo que me parece, lo que yo creo, lo que pienso, lo que dice el pastor. No, lo que dice la palabra bendita de Dios. Entonces, ahora dice, un bautismo. Y me queda el Padre y estamos listos. El bautismo y el Padre. Vamos a Mateo capítulo 3. Vamos a Mateo capítulo 3, iglesia, un versículo acerca de esto. Mateo 3, 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Mateo 28, 18 dice: el Señor dio la orden, dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Si usted ve en el libro de Hechos, cuando la gente se predicaba un mensaje, la gente se aceptaba a Cristo como Señor, mandaban los apóstoles a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y esta es la disputa, fíjese hoy día, que tienen, hermanos míos, que al final la Biblia no se contradice en ninguna parte. Los que se contradicen son las personas, porque recuerde que también el apóstol Pablo nos enseña y dice que algunos predicarían por envidia y por contienda. Hoy día está lleno de eso. Está lleno de gente que predica por contienda. La orden del Señor fue en Mateo, cuando Él se aparece a los discípulos, les dio la orden: vayan y hagan discípulos a la nación. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros bautizamos a la persona, mi Señor se llama Jesús. Y Él dio esa orden y Él mandó. Recuerden que Él dijo: enséñale que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces yo cuando bautizo a la gente ahora, a los nuevos convertidos, los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego le digo: estás bautizado en el nombre de Jesús. Quizás, ¿con qué van a salir después? ¿Ah? ¿Con qué van a discutir? ¿Ah? Es exactamente lo mismo. Ahora, el bautismo, les leí Juan, Mateo 3, 14 en adelante, porque el bautismo es por inmersión. Porque hay también corrientes que dicen que el bautismo es por aspersión. Eso quiere decir que uno toma una copa y le rocea agua en la cabeza. Y había un pastor que hacía: se lo demuestro por la Biblia. Jamás lo va a poder demostrar. Porque el bautismo vino con Juan. El rociamiento del que él habla era el rociamiento que se le hacía a los sacerdotes en la antigüedad, que era para purificarlo. Pero no era el bautismo, porque el bautismo vino con Juan. Ahí vino Juan el Bautista, vino con ese ministerio y vino precisamente, fue ordenado Jordán, y la palabra Jordán significa al que desciende. La figura, hermanos míos, de cuando baja la persona sumergida totalmente, la enseñanza del apóstol, y le vuelvo a repetir: permanecer en la doctrina de apóstoles y profetas. Y la enseñanza del apóstol Pablo y del apóstol Pedro es igual. Dice: muertos y resucitados, sepultados y resucitados. O sea, ese con Cristo. Y esa es la figura cuando una persona baja a las aguas, cubierto completamente, muere la vieja mujer, el viejo hombre, y al salir nace el nuevo para la vida. Es la identificación con el cristianismo. Pero así están hoy día. Por eso la Escritura, hermanos míos, a mí me dice: un Señor, no hay más, una esperanza, un bautismo, y el bautismo que nos muestra la Escritura. Amén. Amén. Lugar donde hay muchas aguas, dice la Biblia. La Biblia lo dice porque si nos ponemos a hilar, la gente le busca con qué contender, con qué discutir, con qué pelear. No, hermano, no. Yo creo que todas estas cosas usted nunca se ponga a contender ni a pelear. La palabra de Dios no es para eso. No es para eso. Bendito sea el Señor. Y ahora, y un padre dice. Mateo capítulo 23. Mira lo que le enseña el Señor. Con esto terminamos, mi hermano, unos pequeños versículos. Mateo capítulo 23, el versículo 9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Dios nos ayude, hermanos míos. Hemos escuchado la palabra, si usted la lee mañana, va a estar ahí mismo y va a decir exactamente lo mismo. El Espíritu Santo, hermano, confirma a la palabra, y la palabra confirma al Espíritu. No hay, el Dios que tenemos no está dividido. Recuerde, ¿quién es el que divide a la iglesia? Satanás. El espíritu del maligno, el espíritu de error, es el que está operando en las iglesias hoy día. Dice Dios a través del profeta: os daré pastores con discernimiento y conocimiento. Eso es lo que escasea en la iglesia hoy día, de pastores con discernimiento, que sepan lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque todos lo escuchan, todos lo aceptan y todos lo permiten. No, iglesia, lo que es de Dios es de Dios, y lo que no es de Dios no es de Dios, y punto. La palabra del Señor, hermanos, confirma al Espíritu, y el Espíritu confirma la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando fue escrito este libro, Dios inspiró a hombres
por el Espíritu Santo para que lo escribiera. Por lo tanto, quienes predican de Él también tienen que ser gente llena y guiada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor me lo bendiga. Póngase en pie. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Padre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, vamos ante tu altar de gracia, Dios mío, Señor mío. Y es para darte gracias, Señor, esta vez. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Dios mío, nos enseña y nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Eso quiere decir, Señor, hasta que podamos madurar, que podamos entender bien, Señor, tu palabra, conocerla bien y entenderla bien, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú nos muestras tu palabra que es sólida, tu palabra es segura, Señor. Aleluya. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a vivir por tu palabra, Dios mío, a no apartarnos de ella, porque tu palabra es segura. Oh, gloria a su nombre. Todo aquel que permanezca en ella, Señor mío, estará confiado, estará seguro, no será movido, no será extraviado, no se perderá, Señor. Eso dice tu palabra, Señor. Todo aquel que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bendito sea su nombre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a no movernos de ella, Señor, porque para eso fue dada, para dar claridad al mundo, Señor, no para confundir al mundo, sino para dar claridad al mundo, Señor. Eso es tu palabra. El que no conoce a Dios, el que no conoce tu Espíritu Santo, el que no te conoce a ti, Señor, está perdido como estábamos nosotros antes. Pero hoy no estamos perdidos. Hoy nos ha puesto en tu camino y tu palabra alumbra ese camino para que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que podamos ser fieles y permanecer en tu palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán sin tener fiel cumplimiento, Dios. Honramos tu palabra esta noche, te glorificamos, exaltamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, Dios mío. Sigue trayendo revelación de tu palabra a nuestras vidas por intermedio de tu Espíritu Santo. Síguenos dando palabra de vida para la iglesia, porque por tu palabra la iglesia vive, Señor. Amén. Tu palabra es la que nos sustenta. Tu palabra, Dios mío, es la que fortalece nuestra fe. Por tu palabra hay consuelo, salvación, restauración, liberación, porque tú te mueves, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Tú te mueves, Señor, fortaleciendo, libertando, restaurando, trayendo confianza, seguridad a todo aquel que escucha tu palabra. Porque escuchamos tu palabra clara, Señor, porque tu palabra es segura, Señor. Tu palabra, Señor mío, es acrisolada. Tu palabra es lo más grande, lo más hermoso y lo más importante que tenemos, Dios. Ayúdanos a no salirnos de ella, Señor, sino a estar siempre preocupados de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a nosotros, Dios, en lo que nos cuesta, en lo que nos es difícil, Señor. Reconocemos nuestras falencias delante de ti, pero dice tu palabra, Señor, que tú comenzaste la buena obra en nosotros y la perfeccionarás hasta el día en que tú vengas a buscarnos o hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Por eso ayúdanos a permanecer, Señor. Que tu palabra haga vida en nosotros, Dios. Tu palabra nos cambie, nos transforme, porque tu palabra es agua purificadora que nos limpia de toda inmundicia y de todo pecado, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por bendecirnos con ella. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria sea su santo nombre. Bendito sea el Señor. Vamos a la